La filosofía griega en el periodo esclavista es nuestro nuevo tema que debemos analizar. Antes de iniciar nuestro análisis sobre el desarrollo de la esclavitud o la esclavitud en Grecia, es necesario hacer análisis de cómo surge la esclavitud, cómo ha aparecido la esclavitud, qué elementos han contribuido a su aparición y varias otras temáticas que son inherentes a la esclavitud. Cuando hablamos cómo y cuándo empezó la esclavitud, nadie podría con exactitud, desde mi perspectiva, señalar cuándo comenzaron actividades o los procesos de sojuzgamiento a las personas para convertirlas en esclavos. De acuerdo a investigaciones, la esclavitud comenzó con el comercio de los esclavos. Para algunos estudiosos, para algunos investigadores, la esclavitud fue parte del ordenamiento social desde las épocas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué se afirma eso? Porque si revisamos a las antiguas sociedades o a las antiguas culturas, vamos a encontrar que en todas las culturas han habido esclavos, había esclavos. En China había esclavos, en la India había esclavos, en Egipto había esclavos, en Grecia había esclavos. Bueno, y podemos ver que en las grandes civilizaciones del antiguo mundo han habido esclavos. Posiblemente este accionar se ha ido intensificando con la llegada de las guerras. Aproximadamente, o de acuerdo a algunos estudiosos, en el segundo milenio antes de Cristo. La esclavitud fue una de las características comunes de todas las sociedades del mundo antiguo. Si analizamos en América, en el Asia, en Europa, podemos ver que en la mayoría de las culturas había esclavitud. Pero en el transcurrir del tiempo, si bien apareció la esclavitud como producto de las conquistas de las guerras o con la toma de prisioneros de guerra que posteriormente eran llevados a otros países o al país que venció la guerra, y estos prisioneros eran convertidos en esclavos porque estaban al servicio del nuevo régimen, del nuevo Estado, de la nueva cultura, del nuevo monarca. Bueno, de acuerdo a la época, estamos seguros que algunas de las civilizaciones, como la civilización de Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma, ya tenían esclavos, pero también se dice que estas culturas, estos gobernantes, elaboraron y costumbres para legitimar y regular la esclavitud. Estas leyes establecían que un esclavo constituía legalmente propiedad de otra persona. Esa persona era dueña de todos los esclavos de su propiedad. También estaba establecido que los prisioneros se constituían en esclavos. El poder del dueño sobre los esclavos era que podía revender, liberar y hasta matar a sus esclavos,
sin restricción legal. Por otra parte, en algunas sociedades antiguas, tales como Grecia y Roma, los esclavos tenían algunos derechos legales, incluyendo el derecho de poseer y transferir bienes, casarse, ser protegidos contra un trato irracional. Sin embargo, tales derechos en algunos casos no se cumplían. Si bien estaban establecidos, estaban escritos estos derechos de los esclavos, lastimosamente, la gente de poder no obedecía y no los ponía en práctica. Al contrario, cuando en Grecia o en Roma se tenía esclavos, podía hacerse con ellos lo que a alguien le pareciera mejor. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es qué trabajos realizaban los esclavos, de qué se ocupaban los esclavos. Vemos desde las épocas más antiguas, los esclavos fueron utilizados en diferentes actividades y en un sinnúmero de tareas domésticas, tareas de trabajo forzado. También los esclavos estaban obligados a ir a la guerra en defensa de los señores. También estaban obligados a hacer una cierta cantidad de esclavos los dueños para que vayan a la guerra y defender el territorio del rey. En este caso, el esclavo estaba obligado a pelear y matar para seguir viviendo. Los esclavos también trabajaron en proyectos de obras públicas, en las minas, en los campos, produciendo alimentos. Otros eran sirvientes personales, realizaban actividades domésticas de familias ricas y frecuentemente prestaron servicios sexuales a sus dueños, también dueñas. Como vemos, el trabajo del esclavo era de diferente naturaleza, pero tenía algo en común entre todas las actividades. Era una actitud y una actividad de servidumbre hacia el amo. ¿En qué situaciones una persona se convertía en esclava? Una persona podía convertirse en esclava al ser apresada en grandes guerras o invasiones que en esa época era normal, era frecuente, o por haber nacido de padres esclavos. El hecho de haber nacido de padres esclavos automáticamente al hijo lo convertía en esclavo. También por tráfico humano, cuando los esclavos eran alcanzados como animales y luego vendidos, en algunos casos los padres de familia, de numerosas y pobres familias, vendían a sus hijos como esclavos. Cuando alguien tenía una deuda y no podía pagar, se lo tomaba al hijo o a él o a la familia también como esclavos. Como podemos ver, el convertirse de una persona libre a esclavo había muchísimas razones. También es interesante ver el comercio de esclavos. El comercio de esclavos era una actividad económicamente significativa en muchos pueblos a lo largo de las costas europeas y asiáticas, y posteriormente en las costas americanas y africanas. En el periodo feudal, la población de Europa estaba constituida por hombres libres, siervos y esclavos. Las autoridades seculares y religiosas reconocían a la esclavitud como una institución natural. Justificaron con una visión citada en una fuente bíblica.
y enfatizando la pecaminosidad moral de la humanidad y los beneficios económicos de la esclavitud. Como podemos ver, el comercio de esclavos fue profundizándose en ciertas épocas de nuestra historia. Hasta la Iglesia aceptaba que era natural la existencia de esclavos. El comercio de esclavos durante la colonia en América fue terrible. Cuando los estados europeos comenzaron a explotar y colonizar América y sus vastos territorios, consideraron que la esclavitud y el comercio de esclavos era una necesidad, porque el europeo necesitaba explotar económicamente las vastas y ricas regiones de América. De ese modo la esclavitud floreció en las haciendas, en las minas de América, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los esclavos del África arribaron a Europa por primera vez a mediados del siglo XV, después que las grandes tripulaciones europeas los capturaban y los comerciaban ante los musulmanes, norafricanos y jefes tribales del África. Los vendían a los comerciantes. Los europeos, ingleses, españoles, portugueses, holandeses y todos aquellos pueblos que conquistaban el África, en esa época, tomaban como prisioneros a sus habitantes y los convertían en esclavos para trasladarlos a América. La explotación de esclavos africanos se incrementó rápidamente a medida que se disminuía el número de esclavos nativos de las Américas, debido a las enfermedades y al maltrato. Los buques ingleses transportaron 2 millones de esclavos africanos a Norteamérica entre los años de 1680 y 1786. Como podemos ver, los europeos han sido los primeros en esclavizar tanto a los originarios de América como a los originarios de África, principalmente. Posteriormente, en el siglo XVIII, un creciente número de personas y grupos cívicos y religiosos, la Iglesia Metodista en Inglaterra, comenzaron a demandar la eliminación de la esclavitud. Esta iniciativa, que reflejó el enfoque del progresismo occidental en los derechos individuales, ganó ímpetu en la primera mitad del siglo XIX, época en que se establecieron las primeras restricciones legales internas a la esclavitud y al comercio de esclavos, acuerdos internacionales multilaterales que abordaron más ampliamente las persistentes formas de esclavitud. Fueron aprobados en el siglo XX. Sin embargo, su eficacia dependía de su reconocimiento y de la eliminación de los factores económicos y militares que continuaban respaldando a la esclavitud. Vemos cómo en el mundo, desde las épocas más antiguas, siempre ha habido un pensamiento de personas con mayor poder y personas con menor o ningún poder. Y las personas con mayor poder han sido aquellas que han impulsado el avance de la esclavitud en todo el mundo. Hoy, si bien no tenemos esclavos con grilletes en las manos, en los pies, hoy tenemos otra clase de esclavos, esclavos que están sometidos al trabajo. Muchísimo.